Por dentro da questão. Boa tarde a todos os ouvintes. Agora nós vamos falar com uma convidada cubana que vai trazer um pouco a realidade do que está se passando em Cuba e também um pouco a realidade a partir do cerco imperialista dos Estados Unidos e também a realidade que o povo cubano enfrenta nesse momento. Conversamos com Lisbeth Moya, que vai contar um pouco para a gente sobre a realidade. Lisbeth, habla un poco cómo es tu realidad y la realidad de la población cubana en este momento y cómo las cosas están a partir del bloqueo y del gobierno y de toda la situación. Sí, bueno, primero aclarar que yo, bueno, soy migrante, soy periodista cubana, me tuve que ir en 2022 justamente por la persecución del gobierno al periodismo independiente y un poco a los activismos, ¿no? Yo no vivo directamente la realidad cubana desde entonces, mas sí tengo mi familia dentro de Cuba, mis amigos, toda mi vida se quedó allí y bueno, sí sigo militando en un colectivo llamado Socialistas en Lucha. Es un colectivo de izquierda crítica cubana que ahora mismo se está activando, sobre todo en materia de solidaridades con la crisis humanitaria, ¿no?, que hay en Cuba. De Socialistas en Lucha sostenemos algunas iniciativas como, no sé, comedores para personas en situación de vulnerabilidad. También tenemos pensado ahora en septiembre comenzar una escuela popular para ayudar a los niños de barrios más afectados. Y también tenemos, bueno, otros muchos proyectos, ¿no? Mis compañeros y yo venimos haciendo esto desde individual desde mucho antes, pero juntos desde 2000, que fue un estallido social masivo que hubo en Cuba, en más de 90 ciudades cubanas, sobre todo con temas económicos, reivindicaciones económicas, al cual el gobierno reaccionó bastante mal, o sea, encerró a 1.500 personas por haberse manifestado en ese punto, y ahí nos juntamos, muchos de ellos son, o sea, fueron presos políticos en ese momento, otros son compañeros que vienen de la academia, otros, bueno, simplemente se juntaron por el camino y no necesariamente son intelectuales, ¿no? Eh, Respecto a la situación actual de Cuba, o sea, primero a partir con el imperialismo norteamericano, es criminal lo que están haciendo con Cuba ahora mismo. Si bien hay muchísimos cubanos, sobre todo de las derechas, que apoyan como un método para ellos válido el usar régimen en Cuba. O sea, desde la izquierda crítica cubana la visión que tenemos es que estas presiones a quien más afectan obviamente son al pueblo cubano y bueno, en realidad no están haciendo como el efecto, ¿no?, de digamos que atentar contra la clase dirigente cubana, que bueno, tenemos que partir de que en Cuba, bueno, sí hay un régimen dictatorial, lo cual no quiere decir que como izquierdas tengamos que desentendernos del rol de los Estados Unidos en todo esto, ¿no? En cuanto a la situación de la gente en Cuba, miren, imaginen no tener electricidad, o sea, tener electricidad 2 horas al día, no tener acceso a medicamentos, no tener acceso a transporte público, o sea, no hay combustible, entonces no hay nada que se mueva. Una ciudad que no se mueve se muere, ¿no? No hay con qué cocinar los alimentos, o sea, se está cocinando hasta con carbón, hay una inflación enorme y un proceso subyacente de dolarización. Digo subyacente porque se está dando sobre todo en el mercado informal con la estimulación del gobierno para poder captar determinadas divisas y poder, digamos que, sortear estas medidas, ¿no? Eh, También vemos un incremento, por ejemplo, de la mortalidad infantil. Todos los indicadores de salud están cada día peor. Recientemente viví muy de cerca, ¿no?, la muerte del hijo de un compañero justamente porque no se pudo resolver con el tema de los recursos en Cuba.
la basura en las calles, ese es otro tema bastante complejo porque ha venido en una situación epidemiológica, ya que, bueno, al no recogerse la basura por la falta de combustible, la gente se está enfermando de al menos 5 enfermedades distintas, dentro de las que está dengue, zika, chikungunya, etcétera, son varias. Entonces, bueno, en medio de todo esto, de una realidad que es casi post-apocalíptica ahora mismo, intenta subsistir la gente, ¿no? Sigue habiendo muchísima gente que teje solidaridades, que simplemente vive su vida, el día a día. Conozco de proyectos como el Mejunje de Silverio, que es un proyecto hermoso, artístico, comunitario, que subsiste en la ciudad de Santa Clara y que a pesar de todas estas carencias, por ejemplo, continúan presentándose los artistas sin cobrar, en condiciones paupérrimas, pero haciendo arte para la gente y también ha organizado, no sé, caravanas humanitarias para llevar donaciones a las personas con más situaciones, o sea, con situaciones más complejas, ¿no? Cuba ahora mismo es un dolor, un caso a la vez. O sea, cada persona, digamos que los más afectados acá son los ancianos, por ejemplo, que no les alcanza para vivir ni tienen fuerza como para ganar más plata y poder subsistir en una situación así. No podemos olvidar que hay una crisis migratoria brutal donde la mano de obra del país joven se fue del país para buscar otra vida, que somos los migrantes quienes estamos sosteniendo buena parte de la economía de nuestras familias en Cuba. Y a todo esto también comentarles algo que va a pasar próximamente en Cuba, y es que el gobierno anunció que el día jueves, el día 18, si no me equivoco, jueves, va a haber un pleno extraordinario del Comité Central del Partido, de la Asamblea, no recuerdo bien qué instancia. El hecho es que va a ser un pleno extraordinario para aprobar medidas económicas urgentes, medidas económicas que según ha dicho el presidente de muchísimos sectores en Cuba, que son un intento desesperado del gobierno por reflotar esta crisis y que esperemos a ver qué va a hacer el gobierno, ¿no? No sabemos si estas medidas económicas también vendrán con medidas políticas, estamos expectantes, pero eso es lo que hay hasta ahora. Eso. Estuve em Cuba em 2024, um país incrível com assombrosa história de resistência contra o imperialismo estadunidense e, sobretudo, que valora enormemente sua história e sua memória. Estuve aí justo quando ocorreu o apagão em outubro de 2024. El pueblo se organizó con fuerza y solidaridad, pero la crueldad del bloqueo fue evidente. ¿Cómo hacer un análisis crítico que reconozca los problemas y las contradicciones internas del Cuba sin ocultar el peso decisivo del bloqueo y sin reproducir la narrativa estadounidense de que todo el sufrimiento del pueblo cubano es responsabilidad exclusiva de la revolución? Sí, o sea, primero yo creo que hay que ir a la historia de Cuba, ¿no? No se puede olvidar que nosotros ya fuimos colonia de los Estados Unidos, fuimos casi que somos casi llegamos a ser una estrella más. No se puede olvidar que los Estados Unidos desde siglo XIX tenían doctrinas, medidas enfocadas a que Cuba cayera en sus manos, ¿no? De alguna manera. Y no se puede olvidar que en Cuba incluso hubo intelectuales anexionistas y que la gran disputa de formación de lo que es la cubanidad el sentirse cubano, criollo, ¿no? Tuvo diferentes vertientes, pero las dos que más convergían en el siglo XIX era el anexionismo versus el independentismo. O sea, nosotros hemos sido siempre colonia. Fuimos colonia de España inicialmente, después estuvimos a punto de tener una independencia plena, pero vinieron los Estados Unidos y bueno, se instauraron, ¿no? Además, de una forma súper, digamos que con excusas humanitarias
como han hecho históricamente, que fue la explosión de costas cubanas y bueno, supuestamente para salvaguardar las vidas de estadounidenses en Cuba, como mismo han hecho en el resto del mundo, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Tú dirás, Lisbeth, te fuiste muy lejos para explicar el bloqueo. No, o sea, realmente creo que para entender lo que es la política de los Estados Unidos hacia Cuba y lo que está sucediendo ahora, o sea, la forma en que lo está haciendo Marcos Rubio, por ejemplo, o sea, no casualmente Donald Trump escoge, o sea, Donald Trump no escogió a un gringo cualquiera para ponerse a hablar de Cuba y a comunicar las intenciones hacia Cuba. Y tampoco es casualidad que Marcos Rubio, cubano-americano, que representa los intereses de los cubano-americanos en Estados Unidos, esté ahí. Hay dos factores. Número uno, la cara de Marcos Rubio, cara cubana, que habla como cubano, conocida, o sea, es el liderazgo que necesitan. Número dos, Marcos Rubio representa el lobby cubano en los Estados Unidos. Porque el lobby cubano en los Estados Unidos es el lobby más grande que hay. La Florida fue un estado que pesó mucho en la llegada de Donald Trump al poder y de cualquier presidente en los Estados Unidos. Por lo tanto, sabemos que para llegar al poder, el presidente Donald Trump tuvo que adquirir compromisos serios con la comunidad cubana que está formada por un resentimiento muy fuerte, porque cuando triunfa la Revolución Cubana en 1959, la mayoría de sus familiares fueron expropiados, ¿no? Eh, yo realmente, o sea, primero siendo de izquierda crítica, es muy compleja nuestra postura. O sea, yo nunca negaría que en Cuba existió una revolución y que la revolución fue legítima y que se lograron cosas impensables para una isla del Caribe tan pequeña, con recursos limitados, etcétera. El problema es que, o sea, hay que asumir algo, señores, y es que el padre de la dictadura cubana son los Estados Unidos. O sea, Cuba, yo estoy segura que no hubiera ido en cuanto a autoritarismo, en cuanto a la imposibilidad de tener libertades políticas, democráticas, etcétera, no hubiera ido por el mismo camino. Eso nunca se sabe, pero yo estoy segura de eso. O sea, como no hubiera ido por el mismo camino si no hubiéramos tenido las presiones que tenemos. ¿Qué pasa? El discurso de plaza sitiada es real, o sea, es real. No supimos democratizarnos hacia adentro, eso también es real. Las personas que estaban en el poder en Cuba quisieron tener más poder de la cuenta, es real. Y yo creo que el ejemplo de Cuba, lo que plantea y el reto que plantea para las izquierdas siempre es esta necesidad de estar en el poder, sí, la dualidad de luchar contra las derechas, sí, de luchar contra el neoliberalismo, sí, también, pero ¿cómo podemos ser izquierdas mucho más democráticas, señores? Y no estoy hablando de democracia occidental, clásica, pluripartidista, no, estoy hablando de democracia popular, estoy hablando de la necesidad de que la gente realmente participe y sea protagonista de los procesos. Que no quiero decir que en Cuba no participamos, o sea, por supuesto que sí. Mis abuelos participaron, mis padres participaron. Lamentablemente, y eso tuvo que ver con el recrudecimiento también de las políticas de los Estados Unidos, pero también con cómo se acomodaron en el poder y se volvieron una clase los dirigentes, ¿no? Lamentablemente, en Cuba no lo logramos. Lamentablemente se creó un patrón o se imitó un patrón que es soviético también, o sea, es el patrón de los manuales cuadriculados estalinistas soviéticos y una economía que necesariamente no tenía nada que ver con nuestras condiciones, porque cogimos el modelo soviético, nos daban absolutamente todo, teníamos la inyección de capital soviética e instauramos, o sea, nos creímos que éramos la Unión Soviética. Y cuando cae el muro, Cuba se queda sola, tiene que echar para adelante con una economía que no tiene ni una pieza para la maquinaria mínima que sea propia y además se enfrenta al bloqueo, porque el bloqueo estuvo allí. También subestimar lo que significaba el bloqueo, porque teníamos a la URSS, considero que es un error. O sea, todos nos preguntamos por qué cuando teníamos esa inyección tan grande de capital con la Unión Soviética no desarrollamos industrias nacionales. ¿Por qué no nos hicimos más independientes cada día avisorando el futuro? Bueno, eso también tenía un costo político. Y era el costo político de demostrar al resto del mundo que Cuba estaba perfectamente, que podíamos exportar revoluciones de alguna manera, lo cual yo sé que, bueno, entender que la revolución socialista en un solo país no es, está bien, pero éramos nosotros capaces con los recursos que teníamos, no éramos la Unión Soviética, éramos una isla pequeña con recursos limitados en medio del Caribe que no se desarrolló y que cuando se quedó huérfana no supo cómo salir adelante.
Entonces, subestimar las sanciones norteamericanas, no, para nada. O sea, primero, el padre del autoritarismo, uno tras otro, y el padre del autoritarismo también es el bloqueo, es uno de los padres. No quiero decir que sea la causa total. Y lo otro es que lo que están haciendo con mi gente es un genocidio. O sea, nos están bloqueando, nos están negando la posibilidad de existir como pueblo. Están muriendo niños, están muriendo personas por culpa de ese bloqueo, y ya eso no es culpa del gobierno. El gobierno tiene otras culpas, tiene la culpa de la represión, tiene la culpa de la cerrazón política, de no dejar participar a la gente, o sea, tiene muchísimas culpas de ser un mal administrador, de no tomar medidas económicas urgentes cuando estábamos a tiempo. O sea, tiene un montón de responsabilidades el gobierno cubano. Y eso, por supuesto, luchamos contra el gobierno cubano en las calles cuando tenemos que estar, entendemos eso, pero para mí al menos y para mis compañeros no es una opción ser colonia nuevamente tampoco. Claro, hay que entender también al pueblo cubano, a la gente de a pie que está ahí dentro, a mi familia incluso, que dice, no me importa lo que suceda más adelante, solo necesito que cambien mis condiciones materiales de vida porque me voy a morir. No me importa si viene los Estados Unidos, no me importa si viene Japón, si viene China, quien venga, pero que venga y resuelva este desastre ya. Así siente el pueblo cubano ahora mismo. Y quiero llamar a las izquierdas desde acá a no cometer el mismo error que cometimos con Venezuela, porque a veces nos creemos los grandes intelectuales y creemos que todo el mundo tiene que entender quizás cosas que nosotros sentimos y entendemos, pero que necesariamente no son el sentir de la gente. O sea, cuando pasó lo que pasó en Venezuela, yo vi a mucha gente de izquierda, incluso intelectuales que conozco y que admiro, decir como los venezolanos son una mierda o los venezolanos no son buenas personas o qué sé yo, calificativos peores que no quiero decir aquí, eh, justamente porque el pueblo venezolano se alegraba de que se hayan llevado al dictador y de que Estados Unidos haya entrado y decía como que ahora sí, ahora sí. Hay que entender el sentir de la gente. Probablemente en Cuba suceda lo mismo, lo cual no quiere decir que los que estamos luchando hace muchísimo tiempo vamos a dejar de hacerlo, lo cual no quiere decir que el pueblo cubano sea un pueblo que se deje, o sea, no creo que el pueblo cubano deje pasar medidas, o sea, deje pasar malos gobiernos con tanta facilidad. Si somos un pueblo de resistencia, siempre lo hemos sido. Hay cosas básicas que ya conocemos, la salud, la educación, etcétera. Y como mismo le hemos hecho la guerra a este gobierno que por las condiciones que sea, ya sea por la influencia de los Estados Unidos o por su propia gestión, ha dejado a ese pueblo como está, supongo que ese pueblo le hará la guerra a cualquier mal gobierno que venga en lo adelante y que como mismo hicimos una revolución en el 59, supongo que ese pueblo pueda volver a tener un buen gobierno y no necesariamente que sea un gobierno neocolonial como fue en el siglo pasado. Eso. Gracias, Lisbeth. Eh, sé que tienen otro compromiso ahora, entonces gracias por participar conozco. Vamos después a enviar el link del YouTube, de lo Instagram, que se va a pasar su corte menor. Ok, muchísimas gracias, ha sido un placer y ahí cuenten conmigo para lo que sea. Un abrazo, chao.